Hola, bienvenidos al curso de Oracle. Esta es la segunda parte de videos. Previamente tienes que haber instalado Oracle Express. Si no sabes cómo hacerlo, puedes referirte al video que aparece en la descripción o que está acá más arriba en el link. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. Para comenzar con Oracle debemos entender un poco acerca de la estructura de memoria, cómo se compone. Esta imagen que está acá yo la extraje directamente desde oracle.com. Entonces, lo necesario que debemos conocer es que existe un SGA y un PGA. SGA, Shared Global Area, y PGA, Program Global Area. Como puedes ver, la PGA se comunica con la SGA por medio de los server process. Y el SGA se comunica con el PGA además por el background process. ¿Qué es el SGA? Bueno, es una estructura en donde almacena información de la base de datos que está mayormente o frecuentemente requerida. Se compone, y vamos a hablar de lo más relevante, ¿ya? Que son el buffer caché, en donde este es quien almacena los bloques de datos que se han leído desde los data files, ¿ya? Índices y clusters. Además, acá es donde se almacenan los dirty blocks. ¿Qué significa esto? Cuando tú haces una consulta, ¿ya? Una query, toda la data se levanta a este SGA, ¿ya? Se levanta en RAM, digamos. Cuando existe alguna modificación del dato, ese dato no se modifica directamente en el disco, sino que se modifica en la RAM, ¿ya? Y cuando se modifica en la RAM, se marca como dirty blocks, como bloques sucios, digamos. ¿Para qué? Para que luego los procesos lean este buffer caché y luego identifiquen, hay datos sucios, hay datos modificados, hay datos que han sido eliminados, eso es lo que llaman como datos sucios, y lo estampan en el disco. Además, existe un espacio que se llama redo log. Redo log. Está por acá. Redo log. ¿Qué hace el redo log? Un log es una secuencia, ya una secuencia, un registro de acciones que se han realizado. Y redo es para rehacer esas acciones. Por ejemplo, tú tienes una base de datos con 10 registros. Luego lo modificaste el número 5, el número 8, insertaste 2 más, eliminaste 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas acciones que se han realizado se van guardando en un log. ¿Para qué? Para que tú, si tienes algún problema con tu data, entonces tomas un respaldo, un backup, cuando tú tenías 10 registros y tienes que reconstruir la base de datos hasta el día de hoy, ¿ya? Con todas las modificaciones que se han hecho. Por lo tanto, tú puedes rehacer la base de datos, llevarlo desde un backup de un tiempo X a la fecha de hoy por medio de los redo logs. Si bien en algunos casos, o los informáticos casi siempre borramos los logs, estos logs no se recomienda que lo elimines, sino que los tienes que respaldar, porque en algún momento te van a hacer falta. Además está el Shared Pool, SQL, ¿ya? Shared Pool. ¿Qué es lo que hace esto? Si tú haces un select from clientes, ¿ya? Entonces va a levantar la data de clientes en RAM. Luego viene otra persona de otro equipo y hace la misma consulta. Entonces, ¿qué es lo que dice la base de datos? ¿Para qué voy a ir a buscar la data al data file si ya la tengo cargada en RAM? Entonces, si no necesita ejecutarlo nuevamente. Entonces, si ya tengo la data con esta misma consulta que me han realizado hace un minuto atrás, no voy a buscar la data de nuevo, le respondo con los datos que están en RAM. En los PGA, Program Global Area, esta es un área privada del proceso servidor, ¿ya? Y donde aquí almacenan variables de entorno, las variables de estado de cada cursor. Recuerda que los cursores, tú cuando levantas la data, imagínate que esto es un archivo Excel, ¿ya? Para apuntar a la fila número 1, ¿ya? Apuntas el cursor a la fila número 1, lees la fila y luego avanzas el cursor al siguiente. ¿Ya? Bueno, los estados de estos cursores, las variables globales del sistema, los almacena en la PGA. Lo que estoy hablando es a grandes rasgos, esto es va mucho más allá, que les voy a dejar un link
ya para que puedan profundizar más de estos temas. Continuando con los Server Background Process, que son los que están acá. ¿Ya? Existen varios también, ¿ya? Y dentro de los más importantes es el LGWR Log Writer, que está acá. El Log Writer se preocupa de leer del SGA. ¿Se acuerdan que dijimos que había un RedoLog en donde todas las acciones las va registrando ahí en RAM? Bueno, este proceso lo que hace es leer de los RedoLog y los va a trasvasijar a un archivo en disco, ¿ya? Por lo tanto, todas las modificaciones que se van realizando acá, este proceso va leyendo desde el log, buffer, ¿ya? Y los estampa en un archivo del disco duro. Database Writer. Como dijimos que todo se levanta en la SGA, en el Database Buffer Cache, que está acá, entonces existe un database writer, un proceso que se preocupa de leer los dirty logs, ¿ya? Y estamparlos en los data files. Recuerda que una base de datos son datos estructurados que se estampan en un archivo. Por lo tanto, un data file es un archivo que está en tu disco duro y ahí es donde están todas las tablas, está toda la estructura, están todos tus datos en ese archivo. Existe también otro proceso, el CKPT, ¿ya? El checkpoint, aquí me faltó una T, el checkpoint que lo que hace es mantener el estado de los control files que esté al día con el data file, ¿ya? Es como que, mira, tenemos varios registros, están la base de datos, están los control files, los archivos de control, y están los redulos. Ya, cada vez que tú haces una modificación, son varios los archivos que están dentro del motor. Por lo tanto, tienen que estar todos alineados, ¿ya? Con la misma información. Si tú tienes un data file, por ejemplo, que ha perdido un dato, ¿ya? Y que está en el RedoLog, entonces son inconsistentes. Por lo tanto, la base de datos no va a arrancar porque hay una inconsistencia de los datos. Existen otros procesos como Recover Process, Process Monitor, System Monitor, que prácticamente lo que hacen es ver el estado del servidor, ya si le falta RAM, si está corto de disco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son procesos de servidor. Además existe un proceso que se llama ArchiveLog, ARC, que está acá, ¿ya? Cuando tú estás escribiendo muchos RedoLog, ya los archivos se van llenando, o sea, no podrías tener un RedoLog de 1 terabyte, ¿cierto? Porque sería un archivo muy grande, por lo tanto leer ese archivo va a ser muy complejo para cualquier sistema. Entonces lo que va haciendo es que estos RedoLog los va archivando, ArchiveLog, ¿ya? Entonces lee de los RedoLog y los almacena en un dispositivo. Bueno, ¿por qué hay tanto proceso? Mira, como hemos dicho que todo se está ejecutando en RAM, modificaciones que hagas cuando tú haces una modificación de un dato, cuando haces un select, luego haces un update, un delete, todo esto se va haciendo en RAM. Entonces, tú sabes que cuando estás trabajando en un archivo, por ejemplo, en un Word, ¿ya? Si se corta la luz, si se apaga tu computador, perdiste el archivo, ¿ya? A no ser que hayas guardado previamente, ¿ya? Pero las últimas modificaciones que ha hecho es porque tú levantaste el Word y estaba en RAM, ¿verdad? Entonces, tú sabes que la RAM es volátil y si pierde la energía o se apaga el sistema, la RAM se borra, ¿ya? No quedan almacenados de manera permanente, ¿ya? Entonces, lo primero que hace es, cuando tú haces una modificación, es guardar en un log. Y es lo primero que se hace es guardar el log RAM. Y después se preocupa de ver cuándo el mismo sistema Oracle decide cuándo tiene que estampar en el disco, ¿ya? Pero lo primero que hace es trabajar con los logs, ¿ya? De tal manera que si tú has hecho muchas modificaciones y no se han guardado, por ejemplo, durante 5 minutos, ¿ya? En un banco, para eso es mucho, y supongamos que no tienen respaldo de energía, supongamos que ocurrió X cosa y el único servidor que tenían se apagó. Esos 5 minutos de transacciones se perdieron, ¿ya? Porque no quedaron estampados en los data files, pero sí quedaron en los logs. Entonces, cuando arranca de nuevo el sistema, va a detectar una inconsistencia. Dice, mi checkpoint, el archivo de control, cuando yo estampé el data file, no corresponde a los logs, porque acá, digamos, no sé, pues son las 5 de la tarde, y resulta que yo guardé a las 4 de la tarde,
tengo una hora de inconsistencia. Sin embargo, el último registro de log es a las 5. Entonces, hay una inconsistencia entre el data file y hay una inconsistencia con respecto a los registros que ha insertado. Entonces, aquí opera un proceso automático que trata de recuperar la base de datos, tratando de llevarla up to time, ¿ya? Para traerlo al tiempo de ahora y que quede todo consistente. Si eso no ocurre, bueno, vas a tener que ejecutar un proceso, ¿ya?, de recuperación y de mantención del sistema de manera manual. Bueno, ¿dónde encontramos esto? ¿Se acuerdan cuando hicimos la instalación y en la instalación les pedía un directorio? Bueno, si vamos a ese directorio, dentro del disco C, app, ¿ya?, product, la versión 18, ¿ya?, acá ya podemos empezar a encontrar los datos de Oracle, por ejemplo, Oradata. La instancia se llama XE con mayúscula, ya es la que viene por defecto. Entonces, en este directorio están los archivos de control, los archivos Redulog y están los DBF, que son los data files. Entonces, todo esto constituye una instancia de base de datos. Existe otro proceso que es un listener, ¿ya? Y ahí yo les puse una orejita porque es el que va a proveer de la conectividad de la base de datos desde la red y utiliza el puerto 1521. Ahí se me faltó una Z. Entonces, cuando levantamos el listener, eso va a permitir que desde la red, ¿ya?, o desde tu equipo, también desde tu IP, puedas conectarte a la instancia de base de datos y realizar las consultas que necesites. Con respecto a las variables de entorno, nuevamente entramos con el tema de variables de entorno para que vean la importancia de esto. Esto lo ocupas tanto para C#, para Java, ¿ya? Tienes que tener bien claro qué son las variables de entorno, ¿ya? Oracle ocupa dos variables de entorno. Uno, que es Oracle System ID, Oracle SID, y le tienes que asignar el nombre de la instancia a la cual te vas a conectar. Esto es lo mismo para, bueno, si estás trabajando con New Linux, entonces debería ser Export Oracle SID, ¿ya? Utilizas Export. El set es para Windows, que es el entorno de trabajo, de estudio que estamos realizando ahora. Y además necesitas el Oracle Home, donde se encuentra la instancia para esta base de datos, o sea, donde se encuentra el directorio para esta instancia. Eso es lo correcto. Y se llama Oracle Home. Y ahí colocas la ruta de tu Oracle Home. Vamos a realizar algunas consideraciones post instalación, suponiendo que viste el video anterior, realizaste las actividades y ya instalaste la base de datos. Nota que esto es válido solamente para la versión Express, ¿ya?, como herramienta de estudio. Esto no aplica si son servidores en producción, ¿ya? Esto no lo que vamos a hacer ahora, esta demostración, no opera para servidores en producción. Bueno, del video anterior yo no sé si te has fijado que luego de la instalación tu sistema se puso más lento, ¿ya? Demora más en arrancar, y eso es porque de todo lo que vimos anteriormente con respecto a la estructura de memoria se levanta en RAM. Entonces, si tratas de ingresar al administrador de tareas, podemos ver que existe dentro de detalles Oracle, ¿ya?, y que pesa 250 megas este proceso de Oracle. Puede llegar a 500 megas, medio giga, puede ser 1 giga, 1 giga y medio en algunos casos. Y me imagino que tú no vas a estar todo el día estudiando Oracle, por lo tanto necesitamos optimizar la memoria RAM, ¿verdad? Entonces, cuando tú instalaste Oracle, entonces presiona banderita R y vamos a los servicios, ¿ya?, ejecutar, y vamos a los servicios de Windows, que lo puedes encontrar acá también, servicios, ¿ya?, en servicios, ahí, ¿ya? Si nos vamos a Oracle, ¿ya?, aquí están en ejecución, ¿ya? Si le das clic con el derecho puedes abrir los servicios, pero vamos a ir específicamente a los servicios Oracle. Yo les sugiero que dejen estos servicios como manual para que no arranque la base de datos cada vez que
tú inicias tu computador y de esa manera vas a ahorrar memoria RAM para tus otras cosas. ¿Ya? Y aprovechamos de detener. Vamos a detener el listener y vamos a detener el servicio de Oracle. Quedaron los servicios detenidos. Este se demora un poquitito más porque tiene que desmontar la base de datos. Para verificar que se haya detenido correctamente, das clic con el derecho y actualizar. ¿Ya? Y todavía está en un proceso de detención de la base de datos. Actualizamos nuevamente y vemos que el estado ya no está en ejecución. Este otro servicio que quedó acá es un servicio de recuperación de la base de datos. La puedes detener si quieres, ¿ya? Si quieres ahorrar un par de megas más, ¿ya? Y luego lo puedes inicializar de manera manual. Bien, una vez que ya están detenidos los servicios, ya está apagado Oracle, ¿ya? Por lo tanto, ahora tú reinicias tu computador si lo deseas y la base de datos ya no va a estar en ejecución. Lo segundo, ¿por qué hacerlo de esta manera? Como estamos en estudio, me imagino que tú vas a ocupar otros sistemas, vas a ocupar otros software, ¿ya? Y probablemente te vaya a dar algún tipo de problemas porque están en ejecución estos servicios. Me ha pasado que con algunos estudiantes no pueden instalar VirtualBox, un sistema de virtualización de sistemas operativos. Y es porque está en ejecución los listeners y está en ejecución Oracle, ¿ya? Por eso le sugiero dejarlo de manera manual. Este Oracle BSS Writer está en automático, pero se inicia solamente cuando guarda datos. Entonces, si vamos nuevamente a los detalles, vemos que ya no está utilizando memoria RAM y CPU Oracle. Bien, ¿cómo vamos a conectarnos ahora a la base de datos? Primero, como bueno, ya está detenida la base de datos, es imposible, por lo tanto vamos a iniciar la base de datos, pero no lo vamos a iniciar desde los servicios, lo vamos a iniciar de manera manual, solamente para aprender de qué se trata esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir un CMD. Y aquí les voy a demostrar que nos va a arrojar un problema. Y tenemos que iniciar el listener por medio del comando tns lsnr tns listener. Le sacan las vocales. ¿Ya? Entonces, aquí probablemente nos vaya a dar un error porque este CMD lo tienes que ejecutar como administrador. ¿Ves? Aquí me está dando dos errores. Uno, que el Oracle Home no está seteado, ¿ya? Por lo tanto no sabe dónde leer la configuración del listener. Y la configuración del listener la obtiene por medio de Oracle Home. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momento? Lo vemos en la PPT. Oracle Home está dentro de C app product 18 DB Home XE. Por lo tanto, si vamos a app, admin, la instancia XE, ¿ya? Pero acá está el DB Home XE y acá tenemos network, admin. Y aquí está la configuración del listener. Esto lo podemos abrir con un bloc de notas. Y esta es la configuración del listener. ¿Cómo se llama el servicio? XE para esta instancia. Este listener para la instancia XE. ¿Ya? Acá está el nombre del SID, System ID, el Oracle Home, ¿ya? Y toda la configuración, como por ejemplo la dirección IP, el puerto 1521, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me dice esto es que no está el Oracle Home seteado. Y aquí vamos a entrar con respecto a las variables de entorno. Tú sabes que tú puedes colocar set
para crear una variable hola y que te diga mundo. Así creas una variable. ¿Cómo la lees? Echo variable hola. Y ahí te responde con el contenido de la variable. Entonces lo que nos dice es que tenemos que tener una variable llamada Oracle Home. Set Oracle Home es igual, y aquí creas, pegas la ruta donde está instalada el Oracle y específicamente la instancia. Entonces ahora ya resolvimos este problema y volvemos a hacer el TNS LSNR. Bien, entonces va a quedar ahí porque esto es un proceso que se está ejecutando. Se supone que lo que está ejecutando ahí es que habilitó el listener, por lo tanto ya la instancia está levantada. Esto es lo que suponemos. Abrimos nuevamente un CMD, otro CMD, y para ejecutar o para iniciar el servidor, ¿ya? Ejecutándose ya el TNS LSNR, el listener, para iniciar la instancia o para conectarnos a la instancia es por medio de Oracle espacio oracle.exe espacio xe, que es el nombre de la instancia. Fíjate que no hizo nada, ¿ya? Entonces tratemos de iniciar como administrador de Windows. Command o CMD, clic con el derecho, ejecutar como administrador. Cuando estás como administrador te cambia a la ruta C Windows System 32. Entonces, para iniciar Oracle XE con mayúscula porque así se llama la instancia, Enter, y ahora sí me dice presione Control C para salir del servidor. No vamos a apretar Control C porque si no nos va a apagar el servidor. Para ingresar con SQL Plus, para conectarnos, es por medio de otro CMD y simplemente colocamos una de las formas de conectarse como SQL Plus. Así de simple. Enter. Nombre de usuario. Vamos a ingresar como System. ¿Cuál es la clave? Es la clave de la instalación del video anterior que yo le puse del 1 al 8. Y aquí me dice Oracle no está disponible. Dice que no existe el Shared Memory. ¿Ya? Entonces, asumo que me está arrojando este error porque el TNS Listener no se ejecutó como administrador, por lo tanto no se inició la instancia. Entonces, este que está acá, STNS, Control C, lo detenemos y este ya no nos sirve, lo cerramos. Abrimos un nuevo CMD como administrador y desde acá iniciamos TNS LSNR como administrador. Sigue sin proceso. Entonces, aquí me volvió a arrojar el error que el Oracle Home no ha sido seteado. Importante. Set. ¿Y por qué no, si ya lo habíamos seteado? Sí, pero lo seteamos en otra ventana. Y una vez que salimos de esa ventana, de ese CMD, se eliminó la variable de entorno porque lo hicimos de manera temporal. Oracle Home es igual y copiamos la ruta. Ejecutamos nuevamente el listener. Control C para salir de acá.
existe, iniciamos todo de nuevo. El listener, salimos del servidor, control C, iniciamos nuevamente y probamos ahora si funciona nuestro SQL Plus. Bien, una vez hecho esto, como pudieron darse cuenta, no funciona. No funciona porque dice que Oracle no está disponible. Entonces, no podemos loguearnos. Por lo tanto, otra de las maneras que tenemos para conectarnos a SQL Plus es por medio de SQL Plus espacio / no login, no log. Y ahí ya nos abre SQL Plus. Y ahora nos tenemos que conectar como as sysdba, que no nos va a pedir contraseña. Esto lo podemos hacer en el servidor local, ¿ya? Y ahí ya nos conectamos a la instancia inactiva. Por lo tanto, una de las consultas que podemos realizar es un select, por ejemplo, asterisco from, y hay una vista que se llama b de vista, instancia. ¿Ya? Como ahora que no está disponible, tenemos que iniciar la base de datos por medio del comando startup. Esto se toma un tiempo porque levantar la base de datos hace una serie de validación y verificaciones, ¿ya? Y pasa por una serie de estados que también lo vamos a ver en el próximo video. Si todo funciona bien, entonces ahora te va a decir que la instancia de Oracle ya está iniciada. Te dice cuánto está ocupando el SGA, ¿ya? El database buffer, el redo buffer, ¿ya? Y ahora la base de datos está montada y está lista para ser utilizada, ¿ya? Cuando está abierta. Y ahora podemos realizar nuevamente la consulta, un select asterisco from the instance, y ahí nos va a arrojar esto. Fíjate que llega todo hasta acá, ¿cierto? ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de columnas? Por medio de set line size, por ejemplo, de 2000 columnas. Y ahí está. Además podemos colocar set wrap off. Ahí está. Estos son los nombres de las columnas, ¿ya? Por ejemplo, queremos saber la versión. En vez de select asterisco, ponemos select versión. Esa es la versión. Status. Ahí sí. Status.
versión y status está open. Para desconectarse, exit y listo. Entonces, ya iniciamos la base de datos, por lo tanto ahora podemos conectarnos nuevamente con SQL Plus. Nombre de usuario, system, la clave, el 1 al 8, y ahí ya estamos conectados. Algunas de las consultas SQL importantes en esto: table name from user tables. Esto me dice cuáles son las tablas de usuario que tengo yo como usuario acceso. Entonces podemos hacer un select asterisco o table name from user tables. Ahí está. Ojo que todas las consultas tienen que finalizar con punto y coma, porque de lo contrario te va a pedir la segunda línea. Cuando te ocurre ese, colocas en la segunda línea punto y coma. Como estamos como rol sysdba, vamos a ver todo. Podemos ver all tables también. From all tables. Ahí están todas las tablas y todo lo que compone Oracle. Pero además podemos ver las tablas de DBA. From DBA tables. Y ahí está. Entonces hemos visto cómo realizar consultas básicas como DBA, cómo iniciar la base de datos, ¿ya? Ahora veamos cómo apagar la base de datos. Para apagar la base de datos no es llegar y presionar control C y apagar tu equipo. No, para detener la base de datos tienes que hacer un shutdown y mediate, que lo vamos a ver en otro momento, para poder detener la base de datos. Acá me está dando privilegios insuficientes, entonces me conecto como no log, como sysdba, con ese rol, shutdown y mediate. Veamos el proceso de Oracle, que pesaba 1,6 gigas, cómo empieza a disminuir hasta que desmonta la base de datos. Y listo. Una vez que se desmontó la base de datos, vemos que ahora pesa 15 megas hasta que la instancia quedó cerrada. Pero el servidor aún sigue en ejecución. Entonces nos desconectamos de acá, cerramos, y ahora sí podemos cerrar este servidor por medio de control C en la ventana que estaba acá. Control C, salimos del servidor y podemos cerrar el listener. Cerramos todo. Bien, la forma más fácil de poder ejecutar todo lo que hicimos acá es por medio de los servicios. Cada vez que tú vayas a utilizar Oracle, dar clic con el derecho acá, iniciar, clic con el derecho en el listener, iniciar, clic con el derecho en el servicio, iniciar. Una vez que está en ejecución, cmd, SQL Plus, System, y ahí estamos conectados. Otra forma de conectarse: SQL Plus, espacio, System, el nombre de usuario, slash, la clave, arroba, que significa está en,
la 127.0.0.1, la dirección IP del servidor, dos puntos, el puerto, que es el 1521. Y con eso te conecta directamente. Acá está. Entonces la sintaxis es SQL Plus, nombre de usuario, /clave, arroba la dirección IP del servidor, dos puntos el puerto, y ahí están los ejemplos. Con respecto a las sentencias SQL, existen cuatro sentencias, ¿ya? O cuatro grupos de sentencias, que son los DDL, DML, DCL y TCL. DDL, Data Definition Language, que son para definir las estructuras de datos, como por ejemplo create para crear tablas, para crear usuarios, alter para modificar, drop para eliminar, ¿ya? Que lo vamos a ver en su momento. DML para manipular los datos, para poder seleccionar, insertar, actualizar y eliminar. Los DCL para otorgar, que son los Data Control Language, ¿ya? Un lenguaje de control de datos para otorgar privilegios o revocar privilegios. Y además el TCL, que son del tipo transaccional, que son commit y rollback, ¿ya? Commit es para estampar, digamos, la data, ¿ya? Que sí, ejecútelo, yo ejecuté un delete, sí, efectivamente estampe lo que yo hice. O bien puedo hacer rollback del último, de la última consulta. Por ejemplo, si coloco delete from usuarios, me va a ahorrar toda la tabla de usuarios, ¿ya? Pero fíjate que, y ese ejercicio lo vamos a hacer en el próximo video, que si yo hago un rollback va a deshacer esto, ¿ya? En otro sistema de base de datos, si tú haces eso, los datos se pierden, ¿ya? Porque no son transaccionales. Entonces, vamos a hacer un DDL, que es un create. Por ejemplo, vamos a crear un usuario. Create user jmiles identified by hola mundo. Y acá me va a dar un error porque me dice que el nombre de usuario o rol no válido, porque desde la versión 12 los usuarios deben crearse de esta manera. C gato gato, ¿ya? Todos tienen que comenzar con eso, con los CDB, ¿ya? Que es un ejercicio que les di en el video anterior, que lo investigaron acerca de los CDB y los PDB. Y ahora el usuario ya está creado. Por lo tanto, hacemos un SQL Plus jmiles/holamundo y me conecta. Fíjate que omití el arroba porque cuando tú no le colocas el arroba y la dirección del servidor, asume que te estás conectando local. Y acá me dio un conexión denegada. No me puedo conectar. El usuario está correcto, fue creado con la clave que yo le di, está todo correcto. Pero me falta agregar el permiso, y aquí entramos al tema del DCL, grant. Le tenemos que otorgar privilegios a este usuario para que se pueda conectar. Por ejemplo, le decimos grant connect to cgatogato jmiles. Intentamos nuevamente. Y sigue dándome conexión denegada. Veamos si hay otro privilegio el que me falta. Ya le dimos Grant Connect. Y ahora le vamos a decir Grant Create Session. Bien, le dimos entonces para conectar y para que cree sesión. Me sigue dando conexión denegada. Entonces, ¿cuál es el problema? El usuario. Recuerda que
desde la versión 12 le agregamos cgato gato. Y ahora ya está conectado el usuario. Y si ahora le hacemos un revoke, entonces create session from eso. Tratamos de conectar nuevamente, me dio permiso, revoke connect from, tratamos de ingresar y ahora ya no tengo privilegios ni para crear sesión ni para conectar. Entonces, cuando tú le colocas grant, el grant es grant to. Grant to. Cuando es revoke, es revoke from. Como acá. Bueno, estimados, les sugiero que realicen esta actividad, que hagan lo mismo que aparecía el video, vayan poniendo pausa, ¿ya? Y bueno, denme un like y si quieren pueden suscribirse al canal para ver los nuevos videos que siguen. La próxima semana viene un nuevo video para poder utilizar el resto de las sentencias como create table, ¿ya? Para crear tablas, para hacer manipulación de datos, ¿ya? Y bueno, espero que sigan este curso y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.